Claro está que no debemos separar la educación del trabajo, la educación de la economía, eso sería un error. Pero reducir el fenómeno educativo a lo económico o al mercado laboral, ese ya es un equívoco. Con todo este proceso de mercantilización de la educación que trajo el neoliberalismo, pues por supuesto que se excluyó a las juventudes de la educación. Creo que durante el neoliberalismo la educación fue una estructura de poder en la que arrebató la dignidad, ¿no?, de los jóvenes, y les arrebataba tanto así, diciéndonos quién merecía, quién no, y si somos dignos o no de tener algo. Por motivos de clase, de raza, de género, de la diferencia entre las zonas urbanas y rurales, se excluyó a un montón de juventudes de la posibilidad de continuar su preparación. Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, un programa donde conversamos de los temas más variados y presentamos posturas de jóvenes estudiosos y no tanto. Yo soy Jocelyn Morales y me acompaña Eder Guevara. Querida Hola, Dios. Eder. Por no estudioso se refería a mí. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como siempre en El Desfiladero. Nuestro tema de hoy, la democratización de la educación en México. Como quizás sepan, la educación en México fue atacada duramente durante el neoliberalismo. Durante este tiempo, la SEP aumentó la matrícula de las escuelas privadas en hasta un 35%, tan solo en la educación superior, cuando en 1980 era de solo un 15%. Así es, Jos. ¿Y sabes cómo lograron aumentar la matrícula las escuelas privadas? Pues imponiendo un examen que no tenía como objetivo medir el nivel educativo de las y los jóvenes, sino excluirles de la educación media superior. Un examen a través del cual dejaban fuera a más del 80% de los aspirantes, no por haber reprobado, sino por no haber obtenido una nota perfecta. Una mascarada que excluyó a la inmensa mayoría de la posibilidad de continuar con su formación profesional. El ataque neoliberal a la educación fue general, como con la mal llamada Reforma Educativa de 2013, que fue más una reforma laboral para el servicio docente, o la Alianza por la Calidad de la Educación de Calderón y Elbester, que fue más un acuerdo político electoral. ¿Y qué decir de los intentos de privatización de la UNAM, por ejemplo, en 1986 y 1999, o la implementación de exámenes como Enlace y PISA? Claro. Eran formas de estandarizar y evaluar la educación desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones neoliberales por definición que no tenían objetivos realmente pedagógicos, pero ahora hay un intento de desneoliberalizar la educación. Por ejemplo, se reformó prácticamente todo el sistema educativo con la nueva escuela mexicana. Se instauraron becas universales como la Rita Cetina, la Benito Juárez, que posibilitan que más estudiantes accedan a una educación de calidad, que nadie se quede fuera de la educación por motivos económicos. Y no solo eso, Eder, también se está buscando que todas y todos tengan un lugar asegurado en la educación media superior, al menos en la zona metropolitana para empezar, y lo han hecho de un modo muy curioso, eliminando el examen del Comipems. Así es, Dios. Y sobre esto nos va a platicar la presidenta Claudia Sheinbaum en La Historia en Redes. ¿Sabías que va a desaparecer el examen del Comipems? Ahora va a ser distinto. Te inscribes en esta plataforma y aquí están las fechas. Ahí vas a elegir entre las opciones que quieras. Independientemente de la calificación que tengas, va a poderte seleccionar por la preparatoria que quieras y después por la que queda más cerca de tu casa. La UNAM y el Poli conservan su examen porque ellos tienen que pasar por consejo universitario, pero te inscribes en la misma plataforma. De esta manera, pues, está garantizado un espacio para ti en cualquiera de las preparatorias de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues en la escuela. Y para eso el gobierno tiene que dar la mejor de todas las educaciones posibles. Pues no sé cómo veas, Jos, pero me parece que hay un mensaje muy claro y contundente. Pues sí, es muy claro. La juventud tiene que ir a la escuela a seguirse preparando, no solo como un derecho, sino como una necesidad básica que el gobierno tiene responsabilidad de cumplir a cabalidad. Y si bien esta medida inicia en el centro del país, representa una auténtica declaración de intereses de lo que se busca para todas las juventudes de México, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás, que no se repitan escenarios como el que vivimos en el Calderonato, donde las juventudes fueron carne de cañón, literalmente, para la necropolítica neoliberal. Hay muchas preguntas relevantes. ¿Qué se necesita para contrarrestar los efectos del neoliberalismo en la educación?
¿Cuál es el verdadero alcance de estos efectos? ¿Qué políticas públicas hacen falta para democratizar más la educación? Para hablar de estos temas, hoy nos acompañan Carlos de Tavira, profesor de Organismos y Sistemas Internacionales de Educación y profesor de Filosofía Social, maestro en Filosofía Moral y Política, licenciado en Pedagogía y doctorante en la UAM. ¡Wow! ¡Qué gran currículum! Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Y, no menos, también está Arlene Rivera, integrante del equipo de comunicación de la senadora Julieta Ramírez y estudiante de Ciencia Política de la UAM. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar el desfiladero. Me gustaría preguntarte, Carlos, ¿a qué nos referimos primero con la neoliberalización de la educación? Bien, me gustaría tomar una postura que sobre todo la defiende un sociólogo que se llama Cristian Laval, que dice: el neoliberalismo en educación tiene que ver con ver a las escuelas y a los sistemas educativos e incluso a los estudiantes y las estudiantes como empresas. Gestionar la educación desde lo micro, que es las escuelas, desde el currículum, que es el plan educativo que se tiene, y hasta el sistema educativo como una empresa que tiene que justamente alinearse a controles de estándar de calidad, por ejemplo, a la administración de los recursos, sobre todo más allá que el aprendizaje o un proyecto específico de formación de las personas. Eso es básicamente lo que se ha propuesto como la idea de neoliberalización de la educación. Pero entonces, ¿qué problemas él vería con el hecho de que se vea como empresa? Si la idea es formar a una base de juventudes, estoy siendo sarcástico, una base de juventudes lista para trabajar, lista para unirse a la fuerza de trabajo, ¿cuál sería el problema de la implementación de un modelo que equipare a una escuela con una empresa? Sí, claro está que no debemos separar la educación del trabajo o la educación de la economía, eso sería un error. Pero reducir el fenómeno educativo a lo económico o al mercado laboral, ese ya es un equívoco. Primero porque no somos lo que se ha llamado capital humano nada más, ¿no? La idea de capital humano es transformar al ser humano, sus características, sus conocimientos, sus habilidades, incluso sus aptitudes más emocionales y de todo, como algo valuable para la economía y el mercado laboral. Ese es el gran problema, porque deja fuera muchas otras dimensiones como la política, la social, los problemas comunitarios y otros muchos más. Entonces se quedan fuera del currículum, quedan fuera de la política pública y nos reducimos a eso, a lo que necesita el mercado laboral. ¿Y cómo llegar a eso? ¿Y los organismos internacionales qué rol jugaron en esa perspectiva, en ese enfoque? Bien, pues a finales del siglo XX, estos organismos que ya mencionamos pasaron por algo que se llamó proceso de ajuste estructural o recomendaron políticas de ajuste estructural que tenía que ver con la reducción en la inversión pública, sobre todo en educación, salud y otros más, concentrándola quizás en educación básica, pero tratando de diversificar el financiamiento en educación media y universidad. Eso quiere decir privatización, ¿no? ¿Qué función jugaron? Recomendaciones como, hay documentos desde los 90s como prioridades y estrategias del Banco Mundial, o hay uno de capital humano del 2007 de la OCDE, nos dicen lo siguiente: el director ya no tiene que ser un profesor, un docente, una docente, pedagogo, sino tiene que ser un gestor, un manager, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener resultados cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos como si fuera un estándar de calidad, ¿no? El tratar de que los estudiantes solamente se remitan a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, los organismos, algunos con recomendaciones ceñidas a algunas, por ejemplo, financiamientos, ¿no? Se da un préstamo del Banco Mundial y por tanto tienes que cumplir la recomendación o el Fondo Monetario, y otros más bien con cierta presión política como la OCDE diferente te obligan a cumplirlo, ¿no? ¿Quieres el préstamo? Bueno, ok, establece esta política, ¿no? Okay. Bueno, y en el establecimiento de estas políticas, ¿tú consideras, Arlene, que la educación privada es mejor que la educación pública? Pues yo creo que eso fue parte de toda esta construcción que llegó con el neoliberalismo, ¿no? La idea de que por lo que pagabas vale más, ¿no? Por lo que era como tal privado, implicaba como este cierto concepto de élite, este cierto concepto de exclusividad, y por lo tanto garantizaba como una mejor calidad de la educación, ¿no? Que fue también, yo creo que esta narrativa que impactó en que los jóvenes entonces ahora aspiraran a entrar a una universidad privada antes que a una pública, pero también tuvo una repercusión intensa en cómo se veía a los profesores de las pues escuelas
que no eran privadas, ¿no? De las escuelas públicas, porque en este sentido se denostaba su incidencia tanto en la comunidad y como en la vida del sistema educativo, pero también se dejaba de lado, ¿no? Su preparación y la construcción de una mejor calidad de profesionalismo que pudiera garantizar un mejor nivel educativo en estas escuelas que no eran privadas, ¿no? Pero fue parte del denostar lo que proveía el Estado, ¿no? Es muy peculiar, qué bueno que hablas de la estigmatización hacia, en este caso, hacia el magisterio que da clases en escuelas públicas, pero me da la impresión de que también esa estigmatización iba hacia las juventudes pobres que no tenían acceso a la educación privada, ¿no? Porque ¿cómo se explica o cómo converge lo que ahorita nos decía Carlos, que ven a la escuela como una empresa y entonces se supone que tendrían que priorizar la productividad? ¿Cómo combinan eso con la exclusión del 80% de las juventudes? O sea, creo que ahí tuvo que pasar por ese proceso de estigmatización también de las juventudes, ¿no? Claro, además de que también era parte de esta política de abandono de las juventudes y por supuesto de los más pobres, ¿no? En ese sentido, pues era mejor vistos o incluso se hablaba de que tenías más oportunidades en el campo laboral si venías de una escuela privada que si venías de una escuela que no era privada, ¿no? Y esto aumentando si pues tu localidad era rural, ¿no? En ese sentido, te excluían no solo de una mejor calidad educativa, entre comillas, ¿no? Sino también de mejores oportunidades en el campo laboral. Bueno, justamente hablando de la estigmatización de las juventudes, no solo es la estigmatización, también pienso que es parte del borramiento, ¿no? Cuando uno llega a cierto nivel académico, se supone que uno debe de borrar quién es antes, ¿no? Si vienes de un barrio, si vienes de un pueblo, tu manera de hablar, tienes que hablar de una manera más académica y dejar de hablar como de verdad hablas, ¿no? Dejar de pensar lo que piensas y como hacer este proceso neoliberal como un blanqueamiento de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿crees que en este sentido también es parte de la neoliberalización el borrar quién eres? Claro, sí. Cuando hablamos de esta presencia de los estándares de la evaluación de capital humano, son estándares internacionales homogéneos para todas y todos, ¿sí? OCDE, que es quien rige con la prueba PISA, ¿no? E incluso el llamado proyecto de capital humano que hace el Banco Mundial dice, bueno, ¿cómo vamos a medir el capital humano? Con PISA, OCDE, tal cual. Y estas competencias están pensadas para ser homogéneas en todo el mundo, independientemente de lo cultural, independientemente, y las dividen en tres. Algunas que son habilidades que llaman socioconductuales, cómo te comportas, ¿no? Otras son habilidades cognitivas avanzadas, qué tanto sabes de matemáticas, qué tanto sabes de tecnología, ¿no? Y otros que son de resolución de problemas complejos. Eso es lo único que se requiere para ser capital humano, seas del país que seas, tengas las culturas que tengas. El problema es que los modelos educativos abandonan esa riqueza cultural, abandonan esos identidades, ¿no? Y más bien se concentran en estas tres dimensiones que ya decía para formar capital humano. Lo otro se resta importancia. Quiero hablar nada más rapidísimo para cerrar del principal objetivo de la educación en el Plan Sectorial de Educación de Peña Nieto. Decía, el objetivo de la educación es formar capital humano. Ese es el inicio del plan sectorial, no dice otra cosa. Lo otro queda como maquillaje, paja, etcétera, pero en realidad el fondo es formar capital humano. Y entonces se desdibuja el resto. Con razón se atrevían a hablar de los ninis, ¿no? Cuando querían describir a todas las juventudes que no tenían acceso a educación ni a una oportunidad de trabajo, se les estigmatizaba de esta forma. Me llama mucho la atención que durante el Calderonato, incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las juventudes eran personas de 29 años o menos, el 33% de la población. Nunca hemos tenido ese pico poblacional en la historia. ¿Cuál fue la política pública entonces de los neoliberales hacia las juventudes? Si excluían de la educación al 80%, si estaba la guerra
guerra contra el narco que terminó implicando que del sexenio de Fox al sexenio de Calderón aumentaron 150% los asesinatos a las personas jóvenes y el 60% los feminicidios, donde las principales víctimas eran mujeres jóvenes pobres. ¿Cómo contrarrestar ese proceso de exclusión neoliberal hacia las juventudes? Bueno, con todo este proceso de mercantilización de la educación que trajo el neoliberalismo, pues por supuesto que se excluyó a las juventudes de la educación, pero principalmente yo pienso que lo que se quería hacer era pues introducirlas a un campo laboral, lo cual también era completamente contradictorio porque se les pedía 5 o 3 años de experiencia a personas que estaban recién egresadas y tampoco se abría esa oportunidad de capacitación como por ejemplo ahora se hace con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que es esta recuperación de las juventudes que no precisamente se están ocupando de alguna carrera en alguna universidad, pero que tampoco pueden ingresar por esa incapacidad de entrar al campo laboral por medio de, no sé, un título, alguna carrera, entonces se encargan de pues prepararlos en algún oficio que pues esté dado en su comunidad y eso es parte de la recuperación de las juventudes. Pero también el hecho de dejar de estigmatizarlos, porque yo creo que esta situación del calderonato se dio más hacia el hecho de echarles la culpa, ¿no? De eres joven y se supone que tendrías toda la energía y toda la capacidad de salir a encontrar un empleo o de salir a trabajar. Y si no lo haces, no es culpa mía como yo he estado, ¿no? Si no es culpa tuya, porque no tienes ningún tipo de interés, ¿no? En lugar de buscar esta recuperación de incluso la identidad de las juventudes, ¿no? De ese sentimiento de sentirse perdidos, porque la escuela pues implicaba un gasto para las familias, ¿no? Que es cosa también que se prevé con este tema de la eliminación del Comipems. ¿Cuáles son las escuelas en las que te vas a quedar? Pues las que estén más cercanas, porque el tema de pasajes, alimento, transporte, todo eso implicaba una incapacidad para las familias para sostener. La escuela ya no significaba una posibilidad de construir un futuro, se consideraba un gasto, ¿no? Lo cual las familias mexicanas pues no podían sostener y eso se agudizaba más si eras mujer, ¿no? Vamos a ver la siguiente entrevista con la senadora Nora Rubalcaba. En el marco de la Constitución, la cual concibe la democracia no solo como una forma de gobierno, sino como una forma de vida, en el ámbito educativo se entiende la democratización de la educación como el involucramiento de todos los agentes de la comunidad educativa, es decir, de alumnas y alumnos, de docentes, directivos, personal de apoyo, padres de familia y la comunidad en general, involucrarse en el proceso educativo. Pero también tiene que ver con el conocimiento, es decir, con el proceso enseñanza-aprendizaje. Difícilmente podemos lograr la democratización de la educación si no contamos con el pensamiento crítico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, yo creo que en materia educativa, haciendo un balance, tenemos un balance positivo. Primeramente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa con el magisterio de echar atrás la mal llamada reforma educativa. Era una reforma educativa punitiva que prácticamente estaba sacando de las aulas a los maestros que no cumplían con ciertos requerimientos de exámenes, de pruebas estandarizadas. Entonces, al echarla para atrás, hay una adecuación a la Constitución y también hay una adecuación a la Ley General de Educación. ¿En qué consisten estas adecuaciones o qué tienen que ver? Bueno, primero define la educación como debe ser. Debe ser democrática, inclusiva, equitativa y el conocimiento debe ser pertinente y relevante. Si observas, eliminamos la palabra calidad, que era un término, un estándar que prácticamente incidía de manera negativa tanto en niñas y niños como en los directivos y los docentes. Por eso implementó la beca Benito Juárez, de manera universal en media superior. Y con ello logramos abatir en este ámbito la deserción escolar, que cuando él llegó, el ciclo escolar 2017-2018 estaba en 14.1 y cuando se fue llegó a 8.7. Es decir, hubo una disminución muy significativa. Hoy por hoy, México en media superior, por ejemplo, tiene 1.7 millones de personas que están registradas en escuelas técnicas o tecnológicas. Ocupamos el primer lugar de los países
países miembros de la OCDE en tener esta matrícula en media superior. Entonces, creemos que vamos por muy buen camino. Se implementa una nueva escuela mexicana con una visión que tiene que ver con este humanismo mexicano. Es decir, lograr que el pensamiento y el conocimiento sea pertinente y relevante es a través de los proyectos en los que trabajó la comunidad educativa, proyectos que fueron insertados y que los puedes ver en los libros de texto, tanto de educación preescolar como de educación básica, y ahí puedes ver cómo se pueden adaptar en cualquier lugar en el que se encuentren para poder incidir en la comunidad. Además, se crearon las universidades del bienestar porque hay una profesionalización con un porcentaje muy bajo de personas que llegan a tener un título profesional. Vamos a tardar algunas generaciones en poder ver el impacto y los resultados, pero desde nuestro punto de vista, los proyectos que están establecidos ahí y que están en marcha en las escuelas, en las comunidades, tanto en el sector público como en el sector privado, nos habla de un cambio. Los resultados pues, los vamos a poder obtener en algunos años con alguna medición que pueda ya ser visible o palpable. ¿Y para qué quiero este conocimiento? Pues para que lo apliques, para que mejores tu entorno, para que puedas ser consciente del medio ambiente, consciente de lo que se ocupa para el desarrollo económico, para repuntar como una ciudad competitiva, un estado, un país competitivo. Entonces, esa conciencia se va generando desde preescolar para que cada quien esté consciente de que su acción, por mínima que sea, va siempre a abonar al mejoramiento, al bienestar, al crecimiento y al desarrollo. Entonces, por eso lo más importante de la nueva escuela mexicana son estos proyectos. Es que el humanismo mexicano tiene que ver con la felicidad. Tenemos que buscar la felicidad y el gobierno tiene que hacer lo propio para garantizar los derechos humanos. Son derechos humanos porque son concatenadores de otros derechos. Entonces, si no garantizamos el derecho a la educación de las personas y una educación que les permita insertarse después en el mercado laboral, y en un mercado laboral pues, que les permita desarrollar todas sus habilidades, sus conocimientos, pues estaríamos fracasando como tales, tanto el sistema educativo como el Estado mexicano como tal. Entonces, claro que sí, está comprometido con un proyecto de vida que deben de tener las personas, y en ese proyecto de vida está la escuela, y está el trabajo, y está la familia. De Aguascalientes para el mundo, la genia de Nora Rubalcaba nos pone una serie de conceptos en la mesa. Para empezar, Carlos, habla Nora de el concepto de calidad en la educación, que fue el gran dogma neoliberal de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que por cierto, para imponer esa reforma hubo muertos y hubo gente reprimida. Entonces, allá hablábamos hace ratito, Arlene hablaba de la estigmatización que se impuso desde el neoliberalismo para imponer ellos mismos su propio modelo y su visión. En ese sentido, si estamos hablando de democratización de la educación, es porque antes había exclusión, y la herramienta de la exclusión de la educación era el examen de media superior, ¿no? O sea, a partir de ese examen es como se evaluaba quién tenía derecho y quién no tenía derecho a acceder a los siguientes niveles de educación, desde prepa y universidad. ¿Cuál es el rol? ¿Se tiene que eliminar la evaluación? ¿Cuál tendría que ser el rol en un momento dado? Porque algo que queda claro, hace ratito de manera sarcástica hablábamos de esto de equiparar la escuela con una empresa porque hay que priorizar la productividad. Me parece que ahorita en el discurso de la senadora Nora Rubalcaba hay un perfecto equilibrio entre la posibilidad de formar a las juventudes para el campo laboral, pero desde un enfoque del humanismo mexicano, es decir, ya se tiene también la concepción del desarrollo de la personalidad, lo que no se incluía en esta otra visión. Entonces, ¿cuál es el rol que tendría que jugar un examen en esta circunstancia? ¿Por qué tendría que ser excluyente? Bien. Primero empecemos por el concepto de evaluación, ¿no? Evaluación quiere decir hacer una revisión, quizás un seguimiento de los aprendizajes, ¿no? Examen tiene otro contexto, ¿no? Un examen puede ser una forma de evaluación, un instrumento para evaluar algunas cosas, ¿no? Pero en este caso, el examen no es una evaluación porque no estás realmente evaluando, más bien estás haciendo una puerta de acceso, ¿no? La educación media superior es un derecho, bueno, la obligatoriedad se alcanzó hace un par de sexenios, ya casi 3,
Sin embargo, no se cumplía. Y no solo eso, una cosa es el acceso y además la permanencia. Sabemos que educación media superior es el espacio o el nivel en el que hay mayor deserción. No solamente es el ingreso, sino también la deserción y el abandono por las condiciones económicas de las que hablamos. Ahora, ciertamente, por ejemplo, si vemos el subsistema de educación media superior, que es muy amplio, tenemos muchísima diversidad, escuelas, por ejemplo, técnicas que tienen alguna preparación, ¿no? Las que son terminales, las que son más bien preparatorias se les llama, que son para pasar, o también se les llama, bueno, acabo de olvidar el nombre, que son para el acceso a la universidad, hay otras que no. El problema es el siguiente, que precisamente el examen lo que hacía era filtrar, tú vas para las técnicas, tú no alcanzas una educación preparatoria que te lleve, propedéutica se le llama, propedéutica que te lleve a la universidad. Entonces, el problema es el siguiente, justo funcionaba como un embudo y no solo eso, ya la permanencia también era un embudo. ¿No? Es muy grave también el problema que tenemos en la retención. Entonces, el examen o no examen, evaluación, bueno, la evaluación siempre va a ser necesaria. En cualquier nivel educativo, en cualquier contexto, la evaluación es necesaria. Si se usa examen o no, bueno, hay muchos tipos de exámenes, no solamente el estandarizado. Hablamos, bueno, sí, de masificación, etcétera, pero no puede condicionar el acceso. Eso sí es un hecho. En las universidades autónomas, por ejemplo, sí existe ese derecho constitucional de, por ejemplo, de ver las formas de acceso. Existe un blindaje constitucional de decidir. Pero entonces, ¿por qué sería importante la evaluación? La evaluación. Ciertamente hay que tener un control, un conocimiento de cómo están saliendo de la educación secundaria. Eso debe estar sí o sí. Para el acceso a la educación media superior o no, siempre tiene que haber un seguimiento de los aprendizajes, ¿no? Eso hablamos de evaluación. Del examen para el acceso es otra cosa, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un control meritocrático, bueno, supuestamente meritocrático, en el que, bueno, ya está demostrado que una persona que viene de un contexto sociocultural, pues, de rezago, con un bajo capital cultural, pues es muy probable que no alcance a los niveles que alguien que viene de una educación privada, quizás, con cierto nivel socioeconómico que pues, le ha podido preparar, pagó un curso, que es lo que generalmente pasa en esos exámenes. Pagas el curso y ya estás dentro, ¿no? Pero es una cuestión de págalo. De nuevo, invertir en tu capital humano para poder pasar. Ese es un grave problema que, bueno, el examen tenía enfrente. Yo también tengo otra duda, Carlos. Yo cuando iba a la prepa hace 2 o 3 años, no Poquitos. mucho, poquitos, cuando yo iba a la prepa, las becas eran condicionadas según el nivel académico que tenías, ¿no? Tenías que tener un buen nivel académico para poder acceder a una beca. Ahora todos los jóvenes que están en nivel medio superior se les da una beca, pues para tratar de igualar un poco, ¿no? Las condiciones y las oportunidades que se tienen. Pero lo que sí yo he visto mucho es que a todos los demás les cuesta mucho trabajo, a la sociedad le cuesta mucho trabajo entender el que se le debe de dar una beca a todos, no solamente a algunas personas. ¿Por qué crees que nos ha costado como trabajo cambiar este chip, ¿no? De la meritocracia? Decir, no, es que no se lo merecen porque solo los que tienen buenas calificaciones. ¿Por qué crees? La beca es un tema muy complejo porque estar en contra de una beca, estar en contra de un apoyo económico hacia un estudiante, pues finalmente terminaría siendo un problema muy grande de moral, ¿no? Decir, que no tenga el acceso, ¿no? Incluso los organismos más neoliberales van a decir sí que haya becas, pero escalonadas dependiendo del nivel socioeconómico. Bueno, el tema de las becas universales muchas veces tiene que ver justo con los estigmas que hay de que el joven se va a gastar, ¿no? En cerveza, ¿no? Que se lo va a gastar en la fiesta, etcétera, que también es válido, ¿no? El estudiante puede salirse de fiesta, ¿no? Sí, o sea, no es parte de su autonomía, ¿no? Eso yo creo que es. Ahora, lo que suele confundirse es si la beca ya soluciona el problema de permanencia, ¿no? O de estancia, ¿no? Porque muchas veces vemos que la beca, pues para algunos estudiantes sí va a ser finalmente su método de permanencia, ¿no? Ese ingreso va a decir, bueno, voy a seguir estudiando porque la familia lo necesita. Habrá quien diga, no, yo gano más en el trabajo informal, ¿no? Entonces, ¿soluciona del todo? No. ¿Está mal la beca? Por supuesto que no, ¿no? Entonces hay que pensar en políticas públicas pues, justamente estratégicas que se concatenen unas con otras para justamente permitir esta permanencia o conservar, ¿no? Al estudiantado. Nora Rubalcaba habló hace un momento de los resultados concretos, de cómo a partir de que se implementa la beca universal en educación media superior, se reduce la deserción estudiantil, porque si bien es cierto que no resuelve todo, pero al menos sí es un gran apoyo para que puedan seguir estudiando. Pero también ella equiparó al humanismo mexicano con el modelo de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, pues
hay que pensar que el neoliberalismo no solo influyó en cómo se llevaban las cosas, ¿no? Sino cómo pensábamos y cómo nos veíamos a nosotros mismos. Podríamos aplicar el dime qué plan de estudio sigues y te diré quién crees que eres, ¿no? Porque en este mismo sentido también se implementaba una cultura dentro de los planes de estudio a todos los niveles, ¿no? Uno bajo la lógica de la competencia, del que está al lado no es tu compañero de clase, es tu futuro rival en un puesto, en algún trabajo, ¿no? El que está al lado no es el que te va a ayudar, es el que probablemente te quiere ganar la chama, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿qué trae la nueva escuela mexicana? En primer lugar, pues un enfoque humanista, ¿no? Que viene a romper todo ese paradigma neoliberal del individualismo y la completa enajenación en el yo y en el mientras yo esté bien, lo demás no importa, ¿no? También pues regresar bajo esa lógica comunitaria que, como lo decía, también se rompe con la estigmatización hacia los profesores que antes tenían fuertes incidencias en la comunidad, ¿no? Antes eran hasta gurús de la comunidad, llegaban y se les acercaban para pedirles consejos hasta de la vida privada, ¿no? Con toda esa ruptura que trae el neoliberalismo, pues la comunidad y lo que puede implicar la comunidad en la incidencia para que si el chavalito no tiene quien lo cuide, lo lleve la maestra, para que si tal persona no tiene comida, le llevamos un lonchecito, se rompe, pero ahora se recupera con la nueva escuela mexicana, y eso se puede ver en los libros de texto de los que tanto se quejaban, ¿no? Que tanto hicieron ahí para impedir su esparcimiento, ¿no? Pues también una visión interdisciplinaria, ¿no? Que si bien, como lo mencionaban, no ahora solo vas a ir para un lado, ¿no? Sino ¿qué es el todo que puedes agarrar para poder contribuir, ¿no? Porque también esa lógica del individualismo que trae el neoliberalismo es una lógica de ya no vernos como como piezas de ese gran engranaje, ¿no? Como el no separar la educación del sistema económico, pero bajo qué lógica, ¿no? Todos podemos contribuir en algo, ¿no? Lo que tú estudies acá, una ciencia social, puede ayudar a la ingeniería, ¿no? A darle toda esa perspectiva. También el hecho de ver a la educación como un derecho, ¿no? Que como lo hemos venido platicando, era algo que prácticamente se estaba rompiendo con el sistema neoliberal, que el hecho de que ya no se veía la educación como un derecho, sino más bien como una mercancía, como algo en lo que tienes que invertir, algo en lo que tienes que sumarle esfuerzos que quizás la familia no tiene para lograrlo, ¿no? Y sobre todo, pues insisto en la cultura que traen, ¿no? Los nuevos libros hablan sobre diversidad sexual, sobre la diversidad cultural, recupera la gran riqueza que tiene México y rompe este tema del clasismo, ¿no? De ver a la gente por los ingresos, el color de piel. Entonces yo creo que más que, pues sí, solo el humanismo mexicano como ese abstracto se ve en estas nuevas políticas de la nueva escuela mexicana, que a la vez funcionan con otras, ¿no? Como los polos del bienestar, que ya no es solo te pongo la escuela aquí y el trabajo hasta acá y pues ve cómo le haces, ¿no? Sino ya es una interseccionalidad en garantizar un crecimiento, pero sobre todo con bienestar, como lo decía la senadora Rubalcaba, la búsqueda real de la felicidad, pero que el Estado provea un verdadero camino para llegar a eso, ¿no? Y que venga desde la educación primaria, con nuevos valores, sobre todo que pongan en primer lugar la vida, la comunidad, el amor al prójimo y todos esos valores que están dentro del humanismo mexicano. Hay un elemento que no se menciona, casi nunca se menciona cuando hablamos de exclusión en general, pero ya decían ustedes que por motivos de clase, de raza, de género, de la diferencia entre las zonas urbanas y rurales, se excluyó a un montón de juventudes de la posibilidad de continuar su preparación, pero ¿se imaginan con lo que implica la presión de ese examen que iba a excluir al 80% de la población aspirante, la presión que habrá significado para las juventudes neurodivergentes llevar a cabo este examen? ¿Cuántos por crisis de ansiedad, por problemas que implican el ir a presentarse en un solo día a un examen frente a un montón de personas habrán quedado excluidas de un proceso en donde en realidad no tendría por qué excluirse a ningún joven ahora mismo? Que la 4T está intentando universalizar la educación y que se ha incrementado de manera sustantiva el ingreso y la permanencia de las juventudes en las escuelas
escuelas desde preescolar hasta posgrado, no ha habido una crisis de que no haya cupo en las universidades, no había una razón para dejar fuera a tantas juventudes. Me parece que eso es un elemento interesante a considerar y a evaluar, porque nunca se pone en la mesa también la afectación de esta presión de la lógica neoliberal sobre las juventudes neurodivergentes. Y pues para escuchar a las juventudes, vamos ahora al Vox Populi. Es como está bien en cierto punto porque le da la oportunidad a más personas de poder estudiar. Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, pues sí. Ya te queda uno más cerca. Que por una parte está bien y por otra está mal, pero pues está bien. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? No, ni estudio. Sí está bien para la gente que no quiere como que le toquen las más lejanas, ya puedes elegir la que más te guste. Pero igual tienes que hacer un examen, entonces casi lo mismo. Tal vez estuvo bien, tal vez mal. Depende, ¿no? Por dónde lo vean. Yo digo que bien, ¿no? Por una parte. O sea, es por promedios igual, así que no afecta tanto. No lo veo mal, porque pues, que todos puedan, pero me gusta el hecho de que la prepa UNAM pues siga pidiendo algo para entrar, para que no cualquiera se pueda meter a la escuela, a una escuela que siempre ha sido como un poco más exclusiva por los aciertos que pide. O sea, yo siento que está mal porque pues como que existe mucho esta competencia entre escuelas y pues como que ahora sin el examen como que pues ya, o sea, no sé, siento que estaba mejor, como que había más elección y así. En línea es la verdad bastante fácil copiar y pues en presencial es como se mide, ¿no? Yo creo que los verdaderos conocimientos. Pero sí, yo pienso lo mismo. Yo digo que estuvo mal, porque nosotros nos esforzamos, hicimos el Comipems para entrar y que de la nada lo quiten así como así, pues no se me hace justo. Que está mal, ¿no? Porque no vienen tan preparados como siempre, ¿no? No, pues la neta que mal, o sea, creo que ahí se demostraba cuánto nivel tenías para poder entrar y ya. Eso de que les regalan, por así decirlo, el pase, es de que pues ellos al momento de que no les regalan nada, pues como que se esfuerzan por conseguirlo, por quererse en la escuela que quieren. Ahorita al final de cuentas pues ya es quedarse en la opción que quieran y pues ya no hubo como que el esfuerzo para quedarse. Pues los chicos tienen mucha razón en lo que ellos opinan, ¿no? Creo que durante el neoliberalismo la educación fue una estructura de poder en la que arrebató la dignidad, ¿no?, de los jóvenes, y les arrebataba tanto así, diciéndonos quién merecía, quién no, y si somos dignos o no de tener algo. Una vez que te arrebatan la dignidad y te hacen creer que según ellos te pueden decir si tienes o no tienes acceso, acabas pensando si puedes o no puedes avanzar, ¿no? Entonces creo que ese es un chip que por ahí ojalá y nos podamos empezar a cambiar, ¿no? Todos somos dignos de avanzar, todos somos dignos de tener y todo, ¿no? Y pues bueno, esta es otra pregunta para Carlos. Sí me gustaría a mí saber, ¿qué crees que es lo que hace falta para que pues esto se logre cimentar, ¿no? Estos cambios, la nueva escuela mexicana, la democratización de la educación se logre. ¿Qué crees que es lo que hace falta? Me tocó analizar muy de fondo por lo menos el plan de estudios de educación básica y en su momento también el nuevo marco curricular común de educación media superior. Yo hallo mucha virtud, por ejemplo, sí, en volver a poner en la discusión la parte comunitaria, la participación por proyectos con otros miembros de la comunidad, otros agentes de la comunidad. Yo eso lo veo muy valioso, poner sobre la mesa muchas discusiones que estaban fuera. Hablábamos, por ejemplo, de la diversidad, de las divergencias sexogenéricas también, ¿no? O también socioculturales, etcétera, ¿no? Yo eso lo veo muy valioso. Ahora, creo que sí hay un reto todavía muy grande en cuanto a la implementación. He tenido la oportunidad de hablar con muchas y muchos maestros, maestras de educación básica, ¿no?, hasta educación media superior, que todavía no alcanzan a entender muy bien cómo aplicar, porque hubo un cambio curricular muy fuerte. Ya no son asignaturas, ya son campos de conocimiento, ya son ejes transversales o ejes articuladores. En educación media superior ya no se llaman asignaturas igual, algunos se llaman progresión. Bueno, es un cambio de terminología muy complejo que, aunque no esté mal, es una experimentación, es una reforma, como bien decíamos, de fondo. Falta instrumentarlo quizás con mayor trabajo o con mayor cuidado con las propias maestras y maestros. Creo que eso es un punto clave. Entonces yo diría que eso es como uno de los retos más importantes. Escuché ahorita en el Vox Populi varias opiniones que decían que
el eliminar el examen como un filtro, entonces hacía que la gente pues perdiera ese ánimo competitivo porque no te lo ganaste, te lo están regalando. ¿Será que el modelo neoliberal nos implantó el chip de la competencia en términos neoliberales o es verdad eso de que la educación te la tienes que ganar? No, claro que hubo ahí un lavado de coco respecto a todo este tema de la meritocracia, ¿no? Y es lo que comentaba, ¿no? Ya el de al lado ya no se vuelve tu compañero, sino una posibilidad de que te quita el puesto, ¿no? Y esto se incrementa cuando pareciera que se los regalan, ¿no? Es esa lógica de el sufrir para merecer, ¿no? En el que entre más te toque la mala suerte, entonces, por ende, vas a dar el mejor esfuerzo en el lugar donde estés. Pero realmente yo creo que es parte de lo que viene a romper la nueva escuela mexicana. O sea, para nada es cierto. Yo creo que todo eso también viene mucho del contexto socioeconómico del que vengas, ¿no? Porque no es lo mismo, no va a venir con los mismos ánimos el que sí desayunó que el que apenas y llegó barriéndose, ¿no? Porque hace 3 horas de trayecto. Entonces, pues bajo esa lógica se tiene que volver a construir tanto el compañerismo como la comunidad y romper esa lógica de que lo regalado no se valora, ¿no? Sí, y que también es la lógica de lo que es regalado, ¿no? Porque ahora pues la educación es un derecho, ¿no? No es un regalo, no se le otorga a alguien porque sí, ¿no? Sino es algo que el Estado tendría que garantizar para todos y todas pues para toda la juventud, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son entonces ahora mismo los retos de la implementación de la nueva escuela mexicana? Porque hablamos de la democratización, de la desneoliberalización, y yo sumaría la descolonización. Sí. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué falta? Yo concuerdo con Carlos, creo que para iniciar es la recuperación tanto de la dignidad como de la preparación de pues las y los maestros de este país, ¿no? Porque si ellos lo interiorizan, si ellos no quiero decir que se la compran, sino que realmente entienden el valor cultural e ideológico que tiene la nueva escuela mexicana y cómo puede repercutir para bien en nuestra sociedad que está tan manchada con estos chips neoliberales. Creo que ahí está el meollo, pero también en la expansión, entre que que llegue a escuelas rurales, que llegue a todo tipo de escuelas y que vaya subiendo en los niveles, ¿no? Que no solo se quede en este caso en la educación primaria, sino que también avance hacia la educación secundaria y la preparatoria, pero que también se vaya implementando en las dinámicas que son, ¿no? Dentro de las escuelas. Por ejemplo, nuevas lógicas que también he visto de el lonchecito que se hace antes, el tema de reconstruir, el tema de que no solo vas a memorizar lo que hay, sino lo vas a interiorizar y lo vas a ver cómo está aplicado en la sociedad. El traspasar lo que se ve en los libros, lo que se ve en la escuela a nuestras realidades, creo que sería pues el gran avance, pero pues sí un principal enfoque en cómo lo están implementando dentro de las aulas y las maestras. Sí quería hacerte la siguiente pregunta, Arlene. Dentro del neoliberalismo, pues nos olvidamos como de muchas cosas, pero de lo que más nos olvidamos fue de los jóvenes. Una propuesta de la presidenta es que los que están a nivel medio superior, había escuelas en las que los demás pues los veíamos por debajo del hombro, ¿no? O sea, como que vienes de un CETIS, ¿no? Y eso también a ellos no les daba una continuidad hacia el estudio. Ahora algo que se plantea es que los jóvenes que están sobre todo en bachilleres tengan un acceso, un pase hacia la UAM. Entonces esto no nada más sea cortar hasta ahí su educación, ¿no? Porque muchos pensábamos, no, es que si te quedaste en un bacho ya te fregaste, porque para que entres a la universidad ya va a ser muy difícil. Y también porque sabemos que económicamente pues creo que la mayoría no es posible poder acceder a una universidad, ¿no? Entonces, sobre todo de calidad. Entonces, bueno, en este sentido, vamos a soñar. ¿Qué crees que aparte se necesitaría hacer para poder tener continuidad, ¿no? Sí. Cabe recalcar que la UAM, bueno, los diferentes planteles que tiene,
se ubicaron estratégicamente en zonas marginadas, ¿no? En donde pues estaban las juventudes más empobrecidas del país. En mi caso pues voy en Guam, Iztapalapa, y sí, justo vuelve esta lógica, ¿no? De los bachilleres a los que integran son pues los que tienen cierto rezago tanto en conocimientos, pero también en recursos, ¿no? Que eso también hay que decirlo, el cuánto se invierte en las escuelas y tiene pues una repercusión directa, ¿no? Que también es algo que se está hablando con el nuevo programa de La Escuela es Nuestra, ¿no? De brindar recursos directos a las comitivas de las escuelas para mejorar estas condiciones. Bueno, en este caso me parece que sí, había una desventaja tanto en esta lógica del pase directo o de si vienes de la UAM, de si vienes de la UNAM o del Poli, de una prepa de estas para poder acceder a la universidad. En el caso de la UAM no tenía este tipo de convenio, ahora ya lo tiene, y si pues nos podemos soñar, yo insisto en la expansión, ¿no? En que me parece que no va a ser como un pase así de que directo, sí va a haber diferentes filtros, y yo creo que hay que mejorar esos filtros, ¿no? El de dónde los evalúas, porque si seguimos bajo estas lógicas de evaluaciones que pues a final de cuentas eran impuestas por los organismos internacionales, que hay que decirlo, ¿no? Pues cuál era su interés realmente, cuál ha sido siempre su interés, pues el sometimiento o el impedimento a la superación de diversas naciones, ¿no? Para pues manejarlas con esta lógica de pues mano de obra barata y todas estas lógicas del mercado neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que las universidades también tienen un compromiso social, ¿no? Una responsabilidad social en el sentido de traspasar lo que se habla en los cubículos, lo que se habla en los pasillos o en los salones de clases a las comunidades, ¿no? Y poder incidir desde la academia en el mejoramiento de la sociedad. En este caso, pues se está involucrando a pues los jóvenes de bachillerato para poderles garantizar un espacio. Pero la realidad es que creo que hace falta tanto más infraestructura, porque también esas deficiencias pueden ser un impedimento para un desarrollo pleno pues de la educación, pero también mucho compromiso, porque también lo que hablábamos de el blanqueamiento de las universidades me parece que es algo en lo que le tenemos que poner mucho ojo, ¿no? Porque rompen la identidad, rompen al foráneo que viene de otro estado, ¿no? Entonces, el realmente estar abierta a la diversidad y sobre todo el tener ese compromiso de lo que se construye y se genera dentro del plantel tiene que tener un impacto en la sociedad. Yo rapidísimo, Carlos, ¿hay ejemplos de desneoliberalización en el mundo? De la educación, desneoliberalización de la educación. Yo creo que, bueno, me gustaría hablar del caso de la nueva escuela mexicana. Creo que sí hay un esfuerzo interesante. Sobre todo, mira, pensemos, el currículum neoliberal, porque así se le podemos llamar, es un enfoque basado en individuos, ¿no? E individuos que tengan que ser flexibles al mercado laboral, ¿no? Que tengan que aguantar, que tengan que tener este capital humano. Entonces, creo que hacer ese viraje ya es un esfuerzo, ¿no? Digo, es un camino largo, ¿no? Pero creo que puede ser un esfuerzo interesante. No basarlo en el currículum nada más en el individuo y que, como decíamos ahorita, tú contra el mundo y que cuando salgas al trabajo te comas al mundo y si no es tu culpa, ¿no? La parte justo la cuestión socioemocional se empezó a utilizar en el modelo educativo de Peña Nieto, por ejemplo, pero como una cuestión de balance, ¿no? Que te adaptes bien al mercado laboral, que es complejo. Y esto lo dijo el Banco Mundial también en un documento que se llama La naturaleza cambiante del trabajo. Entonces, tal cual dice, la educación debe hacerte adaptable al mercado, porque el mercado, pues capaz que te despiden, capaz que tienes contrato de medio tiempo. La reforma laboral de Calderón justamente iba por ahí, contrato por horas, ¿no? Y si periodo de prueba y si no estás fuera. Entonces, creo que tratar de hacer de la educación algo más colectivo, algo más hacia la comunidad, ya es un esfuerzo interesante. Ahora, también decía yo, a las y los maestros nos ha costado mucho trabajo entender la jerga, ¿no? También cambiar mis formas de evaluar, ¿no? La evaluación, ahora que se llama formativa. Cambiar el chip, ¿no? El chip, ¿no? Decir, ahora ya no voy a hacer la planeación que hacía, ahora yo voy a tratar de unirme con la comunidad. Eso es complejo. O sea, creo que hay un esfuerzo que se tiene que meter más, se tiene que enfatizar en eso, en la implementación, decía yo. Pero sí, creo que hay algo. Bueno, ahora pues ya estamos por terminar, pero me gustaría que ustedes nos dieran un cierre.
¿Con qué les gustaría cerrar? A ver, Arlene, dinos. Claro, en el caso de la educación superior, creo que también hay algo importante que tenemos que ver, ¿no? Creo que ahora los planes de estudio en diversas universidades se abocan a que solo eres estudiante, ¿no? O sea, ni siquiera te permiten, más bien no se permiten pensar que hay estudiantes que son ellos mismos los que financian su educación, ¿no? O sea, que tienes que trabajar. Los tiempos son completos, son en horarios pues poco flexibles, y yo creo que eso también impide esta boca de botella que mencionabas, ¿no? Entras quizás, pero ahora lo complejo es sostener la educación y posteriormente pues salir, ¿no? Y poder ejercer esa carrera. Creo que a la nueva escuela mexicana, en ese sentido, esta apertura a las diversas realidades, creo que si llega a la educación superior es algo que tendría que verse, ¿no? Muchas gracias, Arlene. Carlos. Justo creo que para seguir abonando, la educación en este sentido también tiene que concatenarse con otros espacios sociales, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque si bien puede haber una declaración de principios muy fuerte, educativa, el mercado laboral igual tiene que tender hacia ello, ¿no? Otros espacios sociales también tienen que buscar ese tejido social que hoy es muy necesario. La perspectiva de derechos humanos cada vez es más necesaria, y de cultura de paz, sobre todo en contextos de violencia nacional e internacional. Entonces creo que ahora un desafío importante sería no solamente ver a la comunidad, o más bien tender esa parte comunitaria hacia la cultura de paz y derechos humanos de todas las diversidades. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Arlene, por habernos acompañado hoy en el desfiladero, porque justamente y hablando de educación, todas las opiniones importan. Pasamos de un proceso en donde la educación estaba desmantelada a uno en donde se está reconstruyendo la patria, empezando por la educación. La buena noticia es que se está reconstruyendo la patria. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, Carlos. Gracias, Arlene. Nos vemos el próximo jueves.